Bueno, vamos a empezar con la parte de servidores. Para la parte de servidores vamos a usar AWS. AWS es un gigante en cuanto a lo que es servicios en la nube. Fíjense que si entran en la parte de servicios van a tener S2, que es el que vamos a usar ahora, que es Elastic Cloud Computer, que es básicamente donde vamos a subir nuestros proyectos PHP, Node, Java, el proyecto que quieran en el servidor, va a estar acá metido. Porque tiene funciones Lambda, que esto es algo nuevo que sacaron, que es independientemente de crear un backend, se pueden crear funciones anónimas dentro de lo que es la nube. Tiene hasta Quantum Technologies, S3, que es todo lo que es almacenamiento. Tienen RDS, es un servicio para lo que es la base de datos independientes del servidor, ¿sí? Que no esté en la misma computadora que esté el backend, por ejemplo. Tienen todo lo que es Internet of Things, inteligencia artificial, tienen un montón de cosas. Pero a nosotros nos interesa S2, ¿no? ¿Qué hace Amazon? Nos da un pequeño espacio en su servidor para que nosotros levantemos un sistema operativo y a eso ellos lo llaman instancia, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer, fíjense que yo acá tengo creada una instancia, acá tengo el monitoring de la instancia, cuánto se usó, cuántas lecturas de disco hubo, quién entró, quién salió, qué tamaño de paquetes, etc. Lo que vamos a hacer, ustedes no tendrían que tener nada acá, es levantar la primera instancia. Acá adentro vamos a poner todos nuestros proyectos. Fíjense que acá tienen distintos tipos de instancia, pueden usar Windows Server, pueden usar Linux, si son amantes de la seguridad tienen lo que es Red Hat, ¿sí? A mí lo que me interesa es una instancia Ubuntu. Fíjense que esta es gratuita, estas tienen Deep Learning, que tienen, bueno, incorporan CUDA y otras placas, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es esta instancia gratuita Ubuntu Server 18.04, ¿sí? Vamos a seleccionarla. Fíjense que acá tienen diferentes medidas. ¿En qué difiere esto? Bueno, en la capacidad, la RAM que tiene y el disco que a nosotros nos ofrecen, ¿no? Bueno, acá están los cores, la memoria, etc. Nos interesa la gratuita. Recuerden que Amazon es un servicio de demanda elástica, es decir, a medida que más usemos esto, más nos va a venir en la cuenta a fin de mes. Para asociarte a Amazon te piden la tarjeta de crédito. De todas formas, despreocúpense que el primer año de esto es gratuito, o sea, los primeros 12 meses no tiene costo asociado. Y bueno, empieza a cobrar a partir del año, ¿no? Bien, acá piden la configuración de la instancia, acá no tenemos que tocar nada, de todas formas lo vamos a ir viendo. Acá les dan las características del disco, ¿no? El snapshot que se hace, el tamaño, la cantidad de operaciones, los hilos y demás, ¿no? Vamos a seguir. Acá no tenemos que tocar absolutamente nada. La parte de grupos de seguridad la vamos a ir viendo, ¿no? Pero básicamente un sistema tiene dos partes. Tiene la parte de adentro del sistema y la parte de afuera. En general, el cliente se comunica con el servidor a través de un puerto, ¿no? Nosotros vamos a estar comunicándonos o accediendo a la terminal que nos da Amazon a partir del puerto 22, que es SSH. Pero, por ejemplo, si nosotros trabajamos con Apache o con una web, vamos a tener que decir, bueno, está bien, yo voy a habilitar el puerto 80, ¿sí? Para peticiones de entrada y de salida. Es decir, una persona se va a poder conectar al puerto 80 de mi instancia. ¿Para qué? Para ver la página web. ¿Qué otra cosa me interesa? Bueno, si yo voy a trabajar con MySQL, a mí me interesa tener el puerto 3306 levantado. ¿Sí? Es el puerto por default de SQL. Si tengo Node corriendo en el puerto 3000, me interesa que las personas se puedan conectar a ese puerto. Esto igual se puede configurar después. Esto me conviene una descripción, por ejemplo, Secure Shell. Acá vamos a Web, MySQL. Sí, básicamente son los servicios que se están consumiendo, ¿no? No. Review and Launch. Fíjense que cuando nosotros hacemos esto, acá nos da como una descripción de lo que estamos por hacer. Y cuando le damos Launch, ¿sí? La forma que tenemos de conectarnos a esto es a través de una clave, ¿sí? Una clave privada. Ahora vamos a ver el mecanismo de autenticación. Pero básicamente lo que tenemos que hacer, yo tengo una clave asociada, pero voy a crear una nueva, ¿sí? Y le voy a poner example, ¿sí? Voy a descargar esto. Fíjense que lo que descarga esto, lo voy a dejar en escritorio, es un archivo .pem. A partir de este archivo, ¿sí? Nosotros vamos a tener que tener en cuenta que vamos a necesitar dos programas. El primero es PuTTY, que básicamente es un cliente SSH, es el que nos va a permitir las conexiones con AWS o con el server que sea, ¿sí? Y el otro, que lo vamos a usar al principio, es el PuTTY-Gen, que a partir del archivo .pem que nos da Amazon, vamos a generar un PPK, que es el que va a tener la validación para conectarse siempre por SSH. Suena medio complicado, medio confuso al principio, pero después lo vamos a hacer una sola vez y lo vamos a guardar, ¿sí?
Entonces, dos programas, PuTTY y PuTTyGen. Después le voy a dejar los links ahí en la descripción. Entonces, primer paso, PuTTY Generator. ¿Qué hacemos con esto? Fíjense, yo esto lo guardé en escritorio, ¿no? Entonces, le voy a dar a Load. Vamos acá a escritorio, donde hayan guardado esta clave, este PEM, perdón. Y vamos a buscar All Files, y acá nos aparece el .pem. Lo guardamos. A partir de esto vamos a generar una clave privada, ¿sí? Que le voy a dejar example.ppk, ¿sí? A nosotros lo que nos interesa tener es el ppk. Y recomiendo que lo guarden en un lugar y no lo pierdan, porque después va a ser muy complicado recuperarlo, se van a quedar fuera de la instancia, va a haber un montón de conflictos. Entonces, déjenlo en una carpeta, hagan una copia de seguridad en un drive, lo que ustedes quieran, pero no lo pierdan, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos este ppk, ¿sí? Lo que vamos a hacer es abrir el PuTTY. Esto les tiene que aparecer vacío, ¿sí? Porque no tienen instancias creadas. Y lo que vamos a tener que hacer es, fíjense que vamos a hacer el launch instance. Esto puede demorar un poco, pero lo que nos interesa de esto, ¿sí? Es que Amazon nos va a generar una instancia con todas las descripciones físicas del disco, la RAM, etc. Y le va a generar una IP, ¿sí? No tenemos un dominio asociado. Simplemente Amazon lo que va a hacer es darnos una IP. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conectarnos a esa IP por SSH, que ahí podamos configurar todo, Firewall, Apache, MySQL, Node, etc. Fíjense que esta operación puede demorar un poco, pero básicamente es que está levantando el sistema operativo que nosotros especificamos, ¿sí? En el caso que yo ya tengo, fíjense que yo acá tengo una IP, ¿sí? Ahora vamos a ver qué diferencia hay entre IP elástica, IP estática y demás, pero básicamente lo que les da es una IP, ¿no? Una IP pública y una IP privada. A nosotros lo que nos interesa es la IP pública en un principio, ¿sí? Ahora vamos a ver. Le voy a poner un nombre a esto, le voy a poner ejemplo. Y fíjense que si nosotros seleccionamos esto, la IP pública que nos dan es esta, ¿sí? Copiamos esa IP pública, vamos a PuTTY, lo ponemos dentro del hostname, le voy a poner ejemplo. Y como mecanismo de autenticación tenemos que ir a SSH, auth, navegamos a donde está nuestro ppk, en este caso en escritorio, example. Una vez que tenemos configurado el SSH, o sea el ppk para autenticarnos, la IP, el puerto 22, el nombre, le vamos a dar a save. Y fíjense que acá se guarda esto. ¿Cómo accedemos a la instancia? Bueno, doble clic. Acá nos va a pedir una configuración inicial. Y como usuario nos vamos a logar con Ubuntu. Fíjense que acá ya están dentro de lo que es su instancia, ¿sí? En el próximo video vamos a ver cómo instalar Apache, cómo instalar MySQL, configurar phpMyAdmin y después nos vamos a ir metiendo en todo lo que es levantar el web server con Node. Espero que se haya entendido. Les mando un saludo.